Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día les quiero hacer un videíto para explicarles algunos tips con respecto a la pintura en particular. Y lo primero que vamos a partir es presentándole los pinceles, que obviamente ustedes ya los conocen. Son los pinceles que son redondos, que son estos, ¿cierto? De punta redonda, y estos otros que son de paleta. En el estuche que tienen ustedes tienen de ambos tipos. Y bueno, de ellos depende hay distintos grosores según la cantidad de pelos que tiene cada pincel, ¿sí? En este caso los pinceles con los que estamos trabajando, tanto ustedes como yo, son de pelo sintético, ¿sí? También existen pinceles de pelo natural, que son un poco más caros también y hoy en día menos ecológicos, obviamente. Menos, más que ecológicos, menos amigables con los animales. También para poder pintar en nuestro taller utilizamos un plato que ustedes también tienen, un recipiente para el agua, que es esto que está aquí, que ustedes también tienen uno, y las pinturas acrílicas, ¿cierto? Que ustedes las tienen en envases más grandes, pero que son la misma marca que esta que yo tengo aquí, Artel, y varios colores, ¿no? En este caso yo también tengo otra que es de una marca que se llama Amsterdam, que es un poco más cara y que tiene mayor variedad de colores. Por eso los que no encuentro en Artel los compro en esta otra marca. Eh, yo les voy a hacer un ejemplo de cómo pintar para ayudarlos un poquito en los tips de forma más práctica de lo que me da la guía para trabajar. Entonces, como sé que ustedes todavía están pintando el cuadro en volumen con el estilo folk mexicano, es una superficie similar a esta, ¿no? A la del cartón, más lisa. Porque después les voy a explicar cómo pintar sobre el papel maché cuando ya tengan terminada o lista la alcancía de gato para pintarla. Pero ahora vamos a ensayar en esto. Como ustedes pueden ver en esta superficie, yo ya hice estas caras de mujeres que aparecen aquí y les puse un fondo amarillo. Vamos a partir pintando el fondo amarillo. El fondo amarillo tiene, ahí lo alcanzan a ver, como dos tonalidades de amarillo, ¿cierto? Un amarillo más claro y un amarillo más oscuro. Entonces, para comenzar a pintar la superficie, que en este caso es más con mayor superficie, que es el color amarillo, vamos a utilizar un pincel con más pelos, de mayor tamaño, ¿sí? Para que nos ayude a avanzar un poquito más rápido. Ahí, el pincel de mayor tamaño. De mayor tamaño, que en este caso dicen los números, ahí, número 12. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como base utilizo este color amarillo más luminoso que este otro amarillo, ¿sí? ¿Se entiende? Este es más luminoso, tiene más componente de blanco y este tiene más componente de rojo. Se va tirando un poquito más al naranjo si ustedes lo comparan, ¿no? Sin llegar a ser naranjo, obviamente. Lo primero que hacemos es colocar un poquito de pintura en el plato que tenemos y vamos a mezclarlo con un poquito de agua, con un poquito nada más, cosa que corra mejor la pintura. No hay que echarle mucha agua tampoco porque si no va a perder su poder cubridor, va a quedar demasiado líquido. Entonces ahí vamos regulando. ¿Sí? Y aquí, como yo les mostré, la parte amarilla es la parte del fondo de mi dibujo. Entonces, voy a pintar. En mi caso dejé un margen, no llego a tocar la figura. En el caso de los colores claros, como el amarillo, como el blanco, como el rosado, el celeste, los colores claros en general,
lo más probable es que necesite que le pase 2 manos de pintura, como es en este caso del amarillo. Como yo no voy a esperar 20 minutos a que el amarillo, este amarillo más claro, se seque, porque la segunda mano hay que darla cuando la pintura esté seca. Vamos a hacer al tiro el efecto del otro amarillo más oscuro, como para lograr ese degradado que les mostré del amarillo oscuro con el amarillo claro. Ahí. Se nota, ¿no? Y ahora voy a ocupar este otro amarillo, ¿sí? Ahí. Que se nota, lo voy a poner acá al lado para que se note que es más oscuro. Lo notan ahí, ¿no? Ahí. Pinté con la base del amarillo. Para lograr una buena fusión de los dos colores, tengo que trabajar en el acrílico más o menos rápido, sobre todo ahora en el verano, para que se logre bien esta fusión, porque si no el amarillo claro se va a secar y ya no va a quedar tan fusionado con el amarillo oscuro. Voy a limpiar el pincel. Ocupo mi pañito, ¿cierto? Y vamos a echarle un poquito de agua también a este amarillo. Y vamos a ir aplicando. Vamos a ir viendo cómo se va. Entonces ahí voy aplicando. Si quiero que haya una mayor diferencia, un mayor degradé, como se llama, del naranjo al amarillo, y encuentro que esto es poca la diferencia entre un amarillo y otro, puedo intensificar eso ocupando un color naranjo, ¿sí? Un pichintún de naranjo, ahí, y puedo tomar, y si quiero, y lo voy fusionando. Pero todo esto, como les digo, mientras la pintura esté... Estoy limpiando el pincel. Mientras la pintura esté fresca, porque eso nos va a ayudar muchísimo a la fusión. Entonces, ahí he hecho la pintura. Si ya encuentro que ahí ese naranjo está bien, limpio nuevamente el pincel, ahí, para quitarle el exceso de pintura, y ya con el pincel limpio, ¿sí? Con el pincel limpio, sin pintura, vuelvo a repasar. Y hago esta fusión. A mí ya se me está secando ya la pintura, como hace más calor, pero se logra el efecto que uno quiere, ¿no? Y si quiero repasar algunos lugares, ahí lo va viendo, voy fusionando. ¿Se entiende? Ahí. Me acerco un poquito para que lo vean mejor, ¿se ve? Y ahí logro mi degradado desde un naranjo a un amarillo medio a un amarillo más claro. Enjuagamos nuevamente el pincel. Vamos a volver a repasar con otro color. Como ustedes pueden ver en mi dibujo, tengo algunos puntos donde le puse un color morado, ¿cierto? En este caso al pelo de esta mona. Al pelo, al pompón del gorrito, qué sé yo, algunos toques de morado. Entonces, voy a cambiar de pincel a uno un poco más delgado.
¿sí? Este es número 8. Me bajé del 12 al 8 y vamos a volver a repasar. He hecho un poco de morado. Si quiere pueden cambiar el agua porque está amarilla, ¿no? Como ustedes quieran, como les parezca. Disolvemos un poquito la pintura, la mezclamos bien entre ella. Y como se fijan, yo voy girando el pincel, ¿se nota? Ahí, ahí. Yo voy girando el pincel porque lo importante es que nunca se pierda la finura de la punta del pincel al momento de pintar, ¿sí? No que me quede esta mancha así de pintura y ahí pintar. A ver, ahí se ve mejor. Ahí. No con esta mancha de pintura, no. Le quito el exceso y solo en la punta, ¿sí? Se ve la finura de la punta y es con la punta del pincel con la que trabajo ahora. Y voy a aplicar un poco de este color morado en el pelo de esta niña. Y voy trabajando. ¿Sí? Ahí. Como tips, les quería comentar que para trabajar y que el pulso no se mueva tanto, ¿cierto? Para tener un buen pulso, hay que apoyarse en la mesa, ¿sí? Se fija, yo también tomo el pincel como si fuera un lápiz, que yo nunca me había dado cuenta hasta que uno de mis alumnos ahí en la Penny me comentó: profe, ¿usted toma el pincel como un lápiz? Sí, efectivamente, me acomoda. Y en este caso solo pinto este mechón. ¿Ya? Ahí. Y lo mismo es seguir con los otros mechones de pelo que nos gustaría que tuviera en este caso mi mona. La pintura acrílico, como ustedes ya se deben haber dado cuenta, porque ya pintaron la rosa cromática y seguramente han trabajado antes con el acrílico, es una pintura que se disuelve en el agua cuando usted la va a trabajar, pero una vez que ya se seca, queda impermeable al agua, que es la diferencia con la témpera, ¿sí? Es de mejor calidad también que la témpera Artel, por lo menos. Hay otras témperas que son un poco más caras, pero, pero no quedan con este acabado que no le afecte el agua. Ahí. Ay, parece que no me habían estado mirando nada de lo que estaba pintando, perdón. Ahí. Soy nueva en esto de los videos, como verán. Pero siempre se aprende. Ahí. Ahí. ¿Sí? Ahí estaríamos más o menos con algunos toques de morado. Por supuesto que yo lo estoy haciendo más rápido para poder explicarles cada paso a paso. Aquí en la limpieza del pincel me quería detener un poquito, ¿sí? Porque el pincel con estas pinturas se puede limpiar con agua. Luego es importante que lo remoje en el agua y que no lo deje sobre la mesa con la pintura, porque si no se va a deteriorar, ¿sí? Y como sabemos, tenemos que cuidar nuestros materiales. Y luego usted lo limpia
con el pañito que ustedes tienen también allá, pero de forma delicada, porque es pelo al final. De hecho, le comentaba al Juanjo que al final de la sesión tienen que lavar los pinceles con detergente o con champú para cuidarlos y así nos duran todo el año. En ningún caso secar el pincel arrancándole los pelos, ¿no? Tirándolos, no. Ni tampoco así, desordenándolo. No, el pincel se va a ir deteriorando y los pelos se le van a ir abriendo y al abrirse los pelos se va a poner chascón y no le va a permitir después pintar como usted quiere que pinte, ¿sí? Sino que su pintura va a quedar chascona. ¿Mm? Ya hemos pintado dos superficies, lo del fondo con un degradé, lo del color morado en liso y nos queda la línea negra, ¿sí? Que es como la línea negra que es el temor en general de todos porque que encuentran que es difícil, que encuentran que tienen mal pulso, que les tirita mucho la mano, pero la verdad es que con la práctica todo mejora. Y acá les voy a explicar algunos tips en particular con respecto a la línea negra, que si ustedes la aplican en sus trabajos, se van a dar cuenta que el trabajo cambia mucho si tiene línea negra que no tiene línea negra, ¿sí? Es bueno que hagan ese ejercicio, ahí con el gato lo vamos a realizar más puntualmente. Entonces, vamos a aplicar pintura negra en nuestro plato. Hacemos lo mismo, sacamos un poco de agua, disolvemos. En este caso de la pintura negra sí que es súper importante el adelgazarla con agua, ¿sí? Volverla un poco más líquida, porque eso nos va a ayudar a la finura de la línea. Yo sé que una línea fina negra, como la que aparece ahí, como en el rulo de la mona, ¿sí? No la gruesa, sino que la finita en las cejas de la mona que está ahí, ¿cierto? Lo ideal sería contar con un pincel delgado como este, ¿no? Que este es 00, ¿ya? Pero nosotros en nuestro taller de la Penny no contamos con estos pinceles 00 porque son más caros, ¿sí? Sinceramente, un pincel, mientras más delgado es, más caro es. En este caso, este pincel sale 3 lucas, solo este pincel, ¿sí? Entonces, no lo adquirimos nosotros porque yo prefiero invertir esos mismos 3.000 en más pinceles que nos van a ayudar al mismo resultado que invertir solo en uno, ¿ya? Y además son más delicados, tienen súper poquito pelo, así que por ahora no tenemos, pero nos arreglamos súper bien con lo que tenemos, como les voy a explicar ahora. Entonces, ustedes en el taller sí o sí tienen de este pincel que es número 8, redondo, ¿sí? Aquí, para la línea negra, sí que es súper importante, ahí se me perdió, perdón, ahí está, sí que es súper importante que mantengan la punta del pincel bien finita, ¿sí? Porque eso va a ser nuestro 00, ¿ya? La punta del pincel. Ahí, finita, finita, bien finita. Y nosotros vamos a pintar solo con la punta del pincel, ¿ya? Voy a hacer un ejercicio acá para trabajar. A ver ahí. Lo más importante aquí es que se tiene que apoyar, ¿ya? Para que el pulso efectivamente yo me apoyo. A veces me apoyo en una cosa un poco más alta también, ¿sí? Pero me apoyo, sí o sí estoy apoyada con mi mesa, en la mesa. Y ahí aplico, vamos a aplicar. Tiene que estar bien, tiene que estar con pintura la punta del pincel y fresca, ¿sí? Líquida. Entonces, ahí.
vamos a aplicar. Si yo estoy apoyada en la mesa y sostengo el pincel, mi línea va a salir fina. Si yo empujo, presiono, la línea se engruesa. Dejo de presionar y la línea vuelve a ser fina. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy de nuevo. Estoy llenando mi pincel de pintura nuevamente. Perdón, es que el encuadre es más pequeño. Ahí. Ahí tengo nuevamente el pincel con pintura. Pero siempre cuidando que la pintura me deje libre la punta del pincel, la parte fina. Entonces, me apoyo en la mesa para controlar el pulso. Ahí me ven mejor si me pongo de lado ahí. Aplico sosteniendo el pincel. Cuando presiono más, se engruesa la línea. Presiono menos, la línea se adelgaza. Voy a buscar un poco más de pintura. Presiono, estoy bien apoyada en la mesa. Vuelvo a repetir. Y aplico mi línea delgada. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Voy a aplicarlo ahora a mi mona. Voy a poner el trabajo de lado, ¿sí? Para que me puedan ver mejor. Lleno nuevamente el pincel con pintura. Voy a volver a mostrar en realidad. Vuelvo a rellenar mi pincel con pintura. Lo giro para quitar el exceso de pintura y que quede libre la punta, ahí. Y me apoyo en la mesa, bien apoyada. Y voy aplicando mi línea fina. ¿Sí? Me acerco. Ahí está. Voy nuevamente. Le echo un poquito más de agua para adelgazar la pintura. Roto el pincel y dejo libre, roto el pincel y dejo libre la punta. Ahí. Me van a disculpar que a veces me salga del encuadre, es que si no tengo que estar viendo una camarita simultáneamente y ahí me pierdo. Y vamos por el otro lado. Podríamos hacer en la parte de las cejas, ¿no? Allá voy. Me apoyo. Idealmente la parte amarilla tiene que estar seca, porque si no, si nos apoyamos, nos vamos a manchar la mano. Y voy. Ahí. ¿Sí? Y ahí con esto creo que les explico bien resumidamente, pero de forma más práctica que en la guía, cómo pintar. Tres tipos de pintura. Lo que hicimos en el degradé del amarillo, la pintura plana y finalmente la línea negra, que en este caso puede ser negra, blanca, lo que ustedes quieran. Estamos hablando como partimos pintando de lo grueso al detalle, ¿sí? Limpiamos nuestro pincel y sería por hoy, ¿sí? Por favor, cualquier duda que tengan, si necesitan que les explique mejor, más en profundidad algunas otras cosas a través del video, por favor, se lo comunican a Juanjo y ahí vamos trabajando juntos, ¿sí? Que estén muy bien, cariños a todos y muchas gracias. Chao.